Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Ya tenemos como 20 minutos calentando motores. Así es, para cotorrear un poco. Tenía mucho tiempo que no los miraba. Más a ti, Daniel, pero a Abraham creo que lo he visto un poquito más seguido. Ya buen rato también, pero... Ahí en La Vagancia, creo. Pero creo que sí. Les comentaba, me interesa mucho saber de gente que yo conozco que piensa y que trata, o no sé si tratamos o conseguimos hacer arquitectura. Entonces, esta serie de episodios es eso, ir conociendo qué es lo que ustedes han aprendido o han hasta cierto punto explorado y practicado y sobre todo dejado, ir dejando como una, hasta cierto punto una bitácora, ¿no? Si hablamos un poquito de nomenclaturas y de frases arquitectónicas. Me gustaría mucho conocer cómo ustedes empiezan a hacer o a buscar lo que es arquitectura, güey. ¿Cómo deciden ustedes, voy a estudiar arquitectura? Porque de ahí a los dos los conozco. Pues los dos tenemos historias previas en profesionales. Hemos tenido... Estuve bien chingón ahorita que me platicaron eso, güey. Hemos tenido estudios anteriores a juntarnos a formar arquitectura al estudio. Yo por mi parte, yo saliendo de la carrera me fui a trabajar a Genérica. Después pasé a trabajar con Jorge Gracia. Después monté mi despacho con un peruano que se llamaba, bueno, todavía se llama el estudio, se llama Germen Studio. Okay. Él terminó yéndose al MIT a estudiar una maestría. Hola. Y terminó en el DF, pues, ¿no? Él sigue ejerciendo con el estudio de Germen. Yo empecé a ejercer por mi cuenta y como por el 2014, 2013, nos juntamos, aunque ya nos conocíamos desde la carrera, teníamos una amistad desde la carrera. Él estaba 2 años adelante de mí. Tenemos historias similares, te platicaba que tenemos historias similares de que los dos estudiamos ingeniería civil antes de estudiar arquitectura. Entonces, tenemos cosas que con las que nos entendemos bien, manejamos los mismos lenguajes y nos entendemos bien en el ejercicio, pues, ¿no? Qué chingón. En lo personal, ¿cómo decidí estudiar arquitectura? Es una buena pregunta, Francisco, porque todavía me sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué chingados hice esto? ¿Por qué chingados hice esto, no? Lo cierto es que sí me gusta mucho. Ciertamente, como platicó Abraham, tenemos historias comunes. Uh-huh. Los dos nos formamos inicialmente en la Escuela de Ingeniería Civil. Poco tiempo, ¿no? Desertamos afortunadamente. Y estando en la escuela, sí disfruté mucho de lo que es la carrera, saliendo un poco de lo que es el ámbito académico. Uh-huh. Empecé a trabajar con Armando Páez, que era Tecne en su momento. Uh-huh. Después también trabajé un momento con René Peralta, con Genérica. Con otros compañeros de aquí de San Diego también tuve la oportunidad de participar ahí en proyectos. Y casi inmediatamente decido, al pocos años de salir de formar el estudio, me asocié en su momento con Omar Bernal, que formamos Oficina 3. Estuvimos cerca de una sociedad por un poco más de 11 años. Y una vez disolviendo esa sociedad o esa etapa de experiencia formativa, nos encontramos, Abraham y yo, con ciertos intereses comunes. Y lo que me gusta con Abraham, que encontramos la habilidad de discutir y ser divergentes a veces en las ideas, pero llegamos a ciertos consensos, aunque a veces no son los correctos, pues podemos decir, pero llegamos a consensos, ¿no? Entonces, lo que nos unió fue eso, ciertos intereses en participar en ciertas cosas que a lo mejor estaban fuera del ámbito de lo que en el momento apreciábamos como hacer arquitectura, claro, o trabajar como arquitectos, ¿no? Entonces nos llevó a explorar otros ámbitos de la práctica profesional que nos ha mantenido hasta ahorita juntos, ¿no? En exploraciones conjuntas, y a veces nos separamos con proyectos personales y luego nos volvemos a unir, ¿no? Pero casi siempre cuando son trabajos un poco densos o pesados, pues siempre nos hablamos para colaborar, así es. Sí, los dos visualizamos
el ejercicio arquitectónico como una práctica colaborativa, ¿no? Eso siempre me gustó de él. Entonces yo siempre lo he visto así, que es una labor en equipo, ¿no? Y también de alguna forma, por eso es el nombre, ¿no? De Arquitectural Estudio, que no personalizamos o le ponemos las iniciales. Sí, eso está chingón. Como un preámbulo, ¿no? Una etiqueta, ¿no? No nos gusta, porque siento que el esfuerzo arquitectónico es comunitario, es colaborativo, sí, ¿no? Y multidisciplinario. Más cuando ya empiezas a hacer los proyectos, ocupas de, hey, ocupo esta persona, el instalador, ocupo esto. Ahora, sin querer queriendo, y traen pues traemos la retícula del TEC, pero en el TEC antes era la retícula del Politécnico, que era ingeniero arquitecto. Así es. Entonces, ustedes se la avientan a las bases primero como ingenieros. Ahora, una vez que salen de ahí de la escuela, ya lo platicaron un poquito que salieron a diferentes oficinas, pero cómo salen, a mí me interesa mucho, sobre todo lo que platicaste hace ratito, Daniel, de que pues salimos no muy vagos en los conocimientos que tenemos, pero sí no tenemos una dirección. Hace rato les comentaba yo, escucho varios podcasts y una persona menciona, oye, yo tengo este asesor, yo tengo esta persona que me oriente, yo tengo este counselor que me guía cuando yo tengo una duda. Yo creo que en lo personal yo no tenía esa persona que me hiciera, o a lo mejor yo no me acerqué a alguien. Ustedes cuando salen de la escuela ya tenían ustedes un plan, oye, yo quiero en 10 años verme como tal, o en 5 años, o cómo le hicieron, güey. ¿Tú primero? No, bueno, yo en lo personal yo no tenía ningún plan. Sin embargo, yo vengo de una familia donde mi papá tiene una compañía constructora, es ingeniero. Entonces, incluso yo ya tenía algo de formación en la construcción por haber trabajado con mi papá. Perdón que te interrumpa, pero muchas veces ayuda o otras veces perjudica, así ¿no? Es, o sea, así es. Yo llegó el momento en me decidí separarme completamente de mi papá, no participar en ninguno de los trabajos de mi papá, porque nuestra concepción de la edificación era completamente muy divergente. La forma incluso hasta de tratar a los trabajadores es muy diferente a la que tiene un arquitecto, la que tiene un arquitecto, o la debería de tener un arquitecto a la que tiene un ingeniero, pues, ¿no? En uno trata a un trabajador que le hacen cosas masivamente, y en otro el arquitecto busca más un obrero que le dé una calidad a la obra que está diseñando, sí. Pues, ¿no? Entonces, de entrada ahí es una visión muy diferente para aproximarse al trabajo. De ahí, pues no, en realidad no tenía ninguna visión de lo que quería. Yo quería ejercitar la arquitectura, ya sea desde la pequeña escala a la que me permitiera mis capacidades, pues, ¿no? Con Germen Studio me tocó diseñar el proyecto más grande que he hecho hasta ahorita, que es un edificio de 5 niveles, que es una plaza, es la Plaza Pío Pico. Uh-huh. Para mí fue una gran experiencia, porque fue construir una maqueta 1 a 1. Qué chingón. Entonces, esa relación de director de obra me marcó mucho. Tanto que no me gusta mucho separar. Me gusta mucho la obra, pues, ¿no? Creo que esa obra fue la que más me marcó para enamorarme del proceso constructivo. Daniel. Y pues yo en lo particular tampoco no tenía una meta, un objetivo claro. Ajá, específico. Me gustaba mucho la carrera, me gustaba mucho la expresión formal de la arquitectura, y en su momento es importante contextualizar la generación a la que pertenezco, ¿no? Salimos casi nosotros de la escuela de los 90. Sí, finales de los 90. Finales de los 90. En ese momento el Star Architect estaba todo lo que daba, si recuerdan, ¿no? Sí, entonces, sí. También siento que fuimos formados algunos en ciertas preconcepciones de lo que debe ser el arquitecto. Sí. Y no necesariamente quería yo ejercer eso, ¿no? Pero había un momento, una inercia a finales de los 90, principios de los 2000, donde se manifestaba mucho ese interés, ¿no? Algo que también nos une en común eran las amistades que has tenido también tú aquí como invitados. Coincidimos en el edificio de la Estación Federal. Ah, órale, sí. Así es.
O sea, preorígenes, ¿no? No es lo Sí, que ahorita sí, hace. sí. Entonces, cuando era un ambiente totalmente, pues se podría decir artístico, ¿no? Sí, pues Así nomás es. estaba el R, estaba el Peralta, estaban ustedes, ¿quién más estaba? Miguel Las Escobar, cuatas. El la gente que me Escobar, ajá, estaba las cuatas. las cuatas, ajá. Ujú. Entonces, era un eminentemente arquitectónico, Ándale, escultórico, casi. buenos paris. Sí. Buenos paris. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Y desafortunadamente también esa fue mi formación ahí, ¿no? Sí, sí. Parte del interés era convivir, aprender. Y pero no, fíjate, sinceramente, en el proceso o en el camino, sí se me ha dado mucho el interés de aprender por medio de la técnica constructiva, como lo menciona Abraham. Sí, me considero riguroso en ciertos aspectos de cómo materializar una idea. Entonces, en eso sí tenemos muy en común que exploramos el cómo resolver eficientemente. Entonces, tenemos eso, sí somos muy quisquillosos en el tema de técnica constructiva, de eficiencia, y es lo que nos ha unido hasta ahorita, ¿no? Pero, digo, ciertamente un objetivo, como me lo preguntas, no. El interés no era ser famoso, ni hacer, no. El interés era participar. Okay. Y tratar de hacer y seguir haciendo, ¿no? Hasta ahorita, hasta lo que llevamos presentes. Basado en esas preguntas, mis siguientes dos preguntas son, ¿cómo perciben o cómo salieron ustedes de la escuela a percibir una arquitectura? Para ustedes, ¿qué es arquitectura? ¿Cómo la plantean? ¿Cómo la perciben? Vamos a hablar por ahí. Esa te la voy a dejar a ti, que Abraham es el intelectual de banqueta de la oficina. Es que definir, bueno, para nosotros nos cuesta mucho trabajo definir las cosas o darle etiqueta a nuestra práctica, pues, ¿no? Incluso siempre nos causa recelo ver la arquitectura con etiquetas, pues, ¿no? O sea, siempre buscamos criticar esos cabrones que te quieren ofertar la etiqueta de una arquitectura tal. Y por ese lado, definirte la arquitectura sería algo muy difícil, pero, o sea, en términos generales, para nosotros la arquitectura es un lenguaje que está codificado podremos decirte, entre el vacío y la materialidad, que creo que en una de tus preguntas nos tocabas ese tema, ¿no? Claro. De que por qué nos interesaba la materialidad. Pues la materialidad es uno de los elementos, tanto como el vacío, con los que se juega para poder desarrollar este lenguaje, pues, ¿no? Claro. Porque todo está codificado entre eso, entre el vacío y la materialidad. Y esas relaciones que generamos tanto con esos dos elementos son relaciones políticas que de una u otra manera, seamos conscientes o no, tienen efecto sobre los que lo habitan, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, para mí, te puedo decir, en lo personal, la arquitectura es puramente política. Yo veo tanto mi ejercicio cuando pintaba o intentaba hacer arte, como arquitectura, es básicamente muy parecido. Yo lo veo muy político. Para mí, ese intercambio de intensidades que te puede dar una materialidad puede traducirse en un efecto político. O sea, las emociones son puramente una relación política, pues, ¿no? En el intercambio de emociones hay una relación política, vaya. Sí. Y a mí eso es mucho de lo que me interesa de la arquitectura. Ese efecto político que puede tener en nosotros, pues, ¿no? O en los otros, pues. Sí. No, definitivamente, venimos también de una escuela técnica, pero como dice Daniel, venimos influenciados y tenemos amistades que nos hablan de una teoría, que nos hablan de libros, que nos hablan de muchas otras cosas. ¿Cómo ustedes, o no sé si lo van a hacer individuales o lo quieren hacer por la firma, cómo ustedes perciben la teoría de la arquitectura y cómo la tratan de involucrar en sus proyectos o en sus
procesos, güey? Ay. Pues la teoría no es más que un conjunto de herramientas y de conocimientos que te permiten operar estos dos elementos con los que jugamos nosotros los arquitectos, que es la materialidad y el vacío, pues, ¿no? Ahora la materialidad, incluso, ahora las nuevas corrientes filosóficas, entre ellas está la OO, la triple O, los objetos orientados al objeto, ¿no? La filosofía orientada a los objetos, ya te establece una relación política con las cosas, claro, pues, con las entidades que no están animadas, pues, ¿no? Ya hay una exploración en otras categorías que te permiten establecer relaciones con esas otras entidades, pues, ¿no? Ser consciente de esas relaciones, no nada más con las entidades vivas, ¿no? Sí. Que incluso ahorita también el animalismo ya están poniendo a estas entidades animales fuera del objeto, pues, ¿no? Ya tienen derechos, en ciertos países ya tienen derechos. Sí. O sea, y esa relación también ya ha cambiado muchísimo. Transforma nuestra forma de vida. O sea, cotorreaba con un cliente que quiere hacer una especie de asilo, en donde la relación con los animales, los ancianos tienen una relación fuertísima con los animales, pues, ¿no? Entonces, este asilo tiene veterinaria conjunta, pues, ¿no? Okay. Cambia todo ahí en específico cambió ya completamente el programa de actividades ya te lo cambiaron totalmente. Así es. Entonces, cosa que antes no se contemplaba. No se percibía, güey. Nada. En absoluto, pues. Entonces empiezan a cambiar toda una forma de relacionarnos, pues. Pues la pandemia, de hecho, ¿no? De hecho, eso ya es Transformers, güey. Así es. Creo que yo empecé a percibir eso de la pandemia muy así como que, espérate, o sea, tenemos que cambiar nuestros programas de actividades, güey. Sí. ¿No? O sea, como arquitecto ahí es donde tienes que realmente meterte en tus programas, en tu zonificación, en tu área de estudio antes de hacer una construcción. Y esta pandemia no ha sido la primera, exacto, pues, ¿no? Exacto. Y ya ha habido pandemias que han transformado la arquitectura por completo, pues, ¿no? Totalmente. El modernismo no se abrió nada más al horizonte porque sí, pues, ¿no? Hubo una pandemia que determinó eso. Claro. Necesitaban espacios abiertos, espacios ventilados. Sí, totalmente. Las relaciones socioespaciales se redefinieron. Se redefinieron completamente eso. Y ahora está pasando completamente lo mismo. Están redefiniendo nuestros espacios. Bien cabrón. Entonces, todos esos flujos e intensidades con los que estamos lidiando, ya sean económicos, sociales, con el cliente, personales, emocionales, son flujos que tenemos que estar negociando. Y eso es una negociación política, vaya. Claro. Sí, todo te aterriza, o la mayoría de las cosas te aterrizan a un diálogo y a una estira, afloja, tú quieres esto, yo te voy a dar esto. Así esto es lo que yo puedo proporcionar. Ahora yo veo sus proyectos y hablo o percibo muchos materiales, mucho reuso. Platíquenme un poquito de dónde o cómo manejan ustedes esa situación o de dónde ustedes ven ese tipo de proyectos. Obviamente, decía Daniel, y lo dice bien, venimos de una cierta década o un cierto tiempo donde fue el boom del reuso, ¿no? Ahorita se sigue usando, pero, o sea, tenemos más de 20 años usándolo. ¿Cómo ustedes lo manejan? ¿Cómo ustedes lo tratan de hasta cierto punto ponerlo en la mesa? Pues, por preconcepción, el estudio trata de ser eficiente por naturaleza y lo implementamos en los diseños. Uh-huh. Personalmente, en los proyectos que participé, el reuso se convirtió como en una herramienta, no más. Sí. No tanto en unas pláticas que di, creo que compartí contigo de lecciones de la informalidad, creo, de lo informal, uh-huh, que fue para alumnos del tecnológico. Hablé sobre ello, pero no era, digamos, quisiera dejar claro o uh-huh, sentado de que no era formalizar lo informal, uh-huh, que hay otros arquitectos que sí lo hacen. Entonces, mi idea era un poco más estudiar
el resultado de esas construcciones informales o rígidas de autoconstrucción, identificar elementos, sistemas, ¿no? De cómo podíamos utilizar en algunos proyectos, con qué objetivo, ¿no? Pues de darle nueva vida a un elemento, identificarlo como un componente que yo le llamo un componente constructivo, que se puede readaptar. Claro. Como cualquier otro componente de nueva producción, y pues que ayuda, sí ayuda un poco el impacto de la huella ecológica, ¿no? Pero tampoco era mi premisa ser un eco-friendly, arquitecto, no te agarraste de ahí. No, la mejor casa ecológica es la que no se construye, ¿no? Definitivamente, ahí está. O sea, la huella que dejamos como arquitectos es terrible, ¿no? Entonces, la idea era incorporar eso porque a mí me ofreció un valor, sí estético, no dejaba de seducirme por la forma, pero un valor constructivo y un valor económico. Claro. Entonces, yo me di cuenta tratando de analizar ciertas construcciones informales que lo hacen en base a un alcance, llámese económico, y no a una necesidad, ¿no? Pero al cliente yo le ofrecíamos el valor económico, ¿no? Sabes que si utilizas un material que ya tuvo un uso previo, es usado, te da un valor económico tanto de descuento, ¿no? Claro. Entonces se trabajaba en el material, se identificaba, se trabajaba y se incorporaba al espacio habitable. Tanto como un revestimiento, como una pieza estructural, o como un elemento decorativo, ¿no? Claro. Entonces, eso eran las intenciones ya con Abraham, digo, sí hemos hecho, como que a raíz de que nos juntamos, nos ha marcado mucho ser eficientes constructivamente. Entonces, lo que hemos construido juntos, tratamos de ser lo más eficientes que se pueda, reutilizar el material que a veces desechamos en obra, lo reincorporamos a la misma obra. Llámese la cimbra, le damos otro propósito, o llámese al desecho a veces que se genera. De aislantes lo incorporamos a elementos rígidos para generar una condición térmica más agradable, ¿no? Entonces tratamos de ser eficientes en eso, generar los menos desechos posibles. Es una premisa ¿no? Pero, digo, te platico los otros proyectos que participé, fue principalmente eso. Cómo reincorporaba ciertos elementos visibles, tangibles en la sociedad como basura a veces, que lo ven y que no lo entendemos. Claro. Y le damos otro propósito a ese nuevo objeto, ¿no? Me parece excelente, obviamente porque estamos aquí en la frontera y somos parte de esa, no sirve en San Diego, no sirve en Los Ángeles, crúzalo para la frontera, lo vendes más barato, pero no es eso. No es eso, creo que lo marcas muy bien, Daniel, en el aspecto de que no traes la bandera de soy eco-friendly, pero sí en su tiempo se daba esas circunstancias de tener materiales casi nuevos. Sí. Y en las imágenes que yo vi, me recordé en uno de los libros que me gusta mucho que se llama Tooling, que lo hacen unos estudiantes de UCLA, donde hacen los proyectos de diferentes repeticiones, de diferentes trabajos de diseño, ¿no? Y lo veo en esas imágenes que ustedes plasman o las que me mandaste. Abraham, ¿cómo deciden ustedes, vamos a juntarnos, vamos a empezar a trabajar juntos? Platícanos un poquito la historia. Pues fue circunstancial. Bueno, también nos encontró, Daniel acababa de separarse de la oficina en la que estaba participando. Yo también me acababa de freelancers. Así es. Coincidió de que por Daniel se agarró el proyecto con Taller Acur, este proyecto de movilidad urbana, en la cual me llamó y me dijo que si participábamos, que si lo apoyaba, y empezamos a trabajar. En los primeros meses trabajando fue cuando empezamos a concretar ya la sociedad legalmente, pues, ¿no? Nice. Y empezamos a trabajar. De ahí nos empezó a llegar un proyecto de la Secretaría de Economía para hacer proyectos productivos aquí para la Baja Sur. No, aquí en la Baja Norte, pero aquí al sur de Ensenada. Al sur de Ensenada, ¿no? Sí. Así es. Y para mí fue uno de los ejercicios más lindos que he hecho como arquitecto, porque también era resolver en el momento una necesidad específica de a las personas que habían sido beneficiadas económicamente de la Secretaría de Economía. Ahorita te ahondo más en el tema, pero fíjate, algo curioso, Abraham, y que hemos visto desde que estamos trabajando juntos, que
cuando estamos ejerciendo la chamba, se vuelve esencialmente didáctico nuestro servicio, ¿no? Porque estamos enseñándole a veces a las personas, inclusive ahorita en obra que estamos educando. Claro. Y formando criterios constructivos, ahorita no hablando contemporáneamente, pero en aquellos tiempos, ciertamente lo que nos unió fue, bueno, el hecho de querer participar en el momento yo traía una asociación civil, pero fíjate, antes de que nos invitaran al proyecto de movilidad urbana, fue lo de las asociaciones civiles. Sí, entonces, se dieron como 3 ejes profesionales Así no esperados, ¿no? Entonces, estábamos trabajando tratando de implementar una asociación civil con temas de rescate de espacios públicos que estaba muy solicitado en aquel entonces, a principios del sexenio pasado. Fue un programa federal y nació la asociación civil con esa intención de apoyar técnicamente como arquitectos, pero la asociación civil estaba abierta a incorporar otras disciplinas para ofrecer un servicio más completo. Entonces nos invitan, ¿te acuerdas? A un tema de asesoría técnica. Bueno, te invitan a ti. Yo me incorporo como miembro de la sociedad civil. Participamos nuestro ejercicio fue como participación comunitaria con si me recuerdas la colonia. En el este de la ciudad, no recuerdo cuál era la colonia. Es que antes los definían por ejes. Ajá. Ejes prioritarios. Así es. Y de alta violencia. De alta violencia. Okay. Era con el programa que traía Peña Nieto. Era Pronapred y el USAID, ¿no? USAID. Entonces, USAID que pertenece a la Secretaría de la Defensa y da lana para el combate a las drogas, y en el esquema de prevención inyectaban lana a las colonias conflictivas, pues, ¿no? Generando centros comunitarios, mejores espacios públicos. Así es. Entonces, es donde vimos la oportunidad de participar como arquitectos. Nunca esperado, porque trabajamos con sociólogos, con antropólogos, con economistas. Chingón. Entonces participamos diseñando espacios para la comunidad y participamos en un parque lineal, ¿verdad? También. Así es. Y en la formación de políticas públicas, ¿no? Con el gobierno municipal en su momento. Entonces las reuniones eran con centros comunitarios, con personas de colonias y con gobierno. Entonces, de ahí deriva una invitación que me hacen a mí para participar en un proyecto de movilidad urbana. Andando en los temas urbanos, dije, bueno, es un espacio para aprender, ¿no? Claro. Nos invito a Abraham porque nos dicen que si nos podemos incorporar como coordinadores de ingenierías para el proyecto, y participamos como 2 años, cerca de 2 años con ellos. No, pues está bien. Entonces, hicimos varios ejercicios aquí, no se materializó como debió haber sido, pero esa fue una de las etapas formativas. Estando ahí, nos hace la invitación el arquitecto Siqueiros, ¿no? También de querer hacer una asociación, una sede norte de Tayeracur, pero decidimos formar, Abraham y yo, arquitectural. Uh-huh. Y la arquitectural en el momento era por la definición un tanto ambigua, pero para nosotros objetiva de qué es lo que es ejercer, ¿no? Uh-huh. Y la consolidamos, después aplicamos para una gestoría y consultoría con la Secretaría de Economía, donde lo que mencionaba Abraham de participar ayudándole a poblaciones de bajos recursos en áreas rurales para hacer proyectos productivos. Entonces participamos en asesoría técnica como arquitectos de cómo ellos recibieron un apoyo socioeconómico y cómo nosotros adaptamos el espacio o el entorno para favorecer su actividad productiva. Entonces fue uno de los proyectos más nobles porque recibió un recurso el ciudadano, ¿no? El beneficiario, y le diseñábamos un espacio, llámese una granja para cerdos, llámese una granja para acuacultivo o una granja para avícola. Hicimos como 7 proyectos, materializamos 7 proyectos, y lo interesante del tema era no tanto la arquitectura lograda, ¿no? Era el ejercicio didáctico que hicimos, porque los mismos beneficiarios construyeron su propia vivienda, sus espacios productivos. Uh-huh. Entonces hacíamos una especie de manualitos y ellos bajo supervisión lo ejecutaron. Entonces la verdad son de los ejercicios más nobles que hemos participado, ¿no? Así es. Esos 3 ejes en el momento, digo, urbano, movilidad urbana, participación comunitaria y gestores para proyectos productivos,
le dio como que el ímpetu a Claro. Arquitectura del Estudio. Entonces andamos totalmente divergentes de lo que era construir una casita de autor, ¿no? O un mini edificio. Digo, no tenemos los clientes para edificios grandes, pero está totalmente divergentes a eso y nos gustó. Entonces decidimos seguir explorando otros campos de aplicación de la arquitectura, ¿no? Le ayudamos a una comunidad también en Veracruz, ¿no? A hacer un prototipo de vivienda para una que es como coordinadora comunitaria, ¿verdad? De mujeres. Así es. Que cultivan café. Hicimos un prototipo de vivienda para la comunidad y también nos lo aceptaron, fíjate, pero cancelaron el programa federal entrando a este nuevo gobierno. Entonces ya desistió de existir, ¿no? Pero esos elementos nos forjaron como el inicio, ¿no? No sé qué otra pregunta quieras añadir. No. Pues me parece muy, muy interesante porque veníamos hablando de la escuela y este tipo de cosas, los ejercicios que nos dan en la escuela, ¿no? De que aviéntate un centro comunitario, de que aviéntate esto, ustedes lo empezaron a hacer y a desarrollar ya bajo sus propias reglas y bajo los propios parámetros, y ya no es un ejercicio, ¿no? Ya es, plantéalo, ya, transfórmalo, constrúyelo. ¿Qué les deja esa experiencia y cómo salen de esos resultados? En lo personal ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. El hecho de estar ejercitando y resolver en el momento con respecto a los proyectos productivos ha sido muy gratificante, pero al igual el trabajar en los proyectos comunitarios, por ejemplo, el trabajar con otras disciplinas también ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor. Ver nuestra disciplina desde otras perspectivas también, eso como que también te aterriza, pues, ¿no? Sí. Te aterriza y te dices, ay, cabrón, como que... Bájale, ¿no? Sí, sí. No, y además lo que mencionabas, Abraham, ¿no? Es política. Ahí es donde tienes que aplicar tu política y ser muy, hasta cierto punto, delicado en lo que vas a decir y en lo que puedes hacer, tus alcances, hasta dónde vas y hasta dónde puedes ejercer. Así es. Y creo que en esos aspectos nos han hecho crecer mucho para saber incluso también nuestros alcances como profesionistas, pues, ¿no? Ya a la hora de incluso de trabajar ya con clientes particulares, también ya te centra más para poder, como dices, dialogar y saber hasta dónde estiras la liga, pues, con ellos. No se ve. No, está perfecto. ¿Cómo perciben ustedes o cómo podrían llamar su arquitectura, la arquitectura de Architectural Studio? Híjole, pues ahí precisamente el de no querer encasillar ni definir, incluso en lo personal podríamos decirte, para mí me costaría mucho trabajo decirte quién es Abraham, pues, ¿no? Porque hay un chingo de Abrahams. O sea, sin pastilla y con pastilla. Así es. Así es. O sea, todas las identidades que solemos tener, claro, tanto como padre, como pareja, como arquitecto, como amigo, todas esas identidades son, hay una autora que las define como ficciones políticas, pues, ¿no? Vamos armando nosotros esas ficciones, las generamos nosotros esas ficciones. O sea, no podemos creernos que somos, incluso mi tarjeta, incluso de arquitectural, ya no tengo, pero antes había sacado. Cuando se usaba. Sí, había sacado una tarjeta donde no tenía, nada más decía Abraham Cabrera, no tenía título, no decía arquitecto. Pues. Y ahorita eres slash. Sí, porque, o sea, es que no nada más soy arquitecto, claro, pues. No, y además, yo creo que el simple título de arquitecto ya va incluido en muchísimas cosas. Lo mencionaba Daniel, hasta te conviertes en un educador cuando dices, bueno, pues, ¿cuándo iba a pensar yo que iba a ser un manual, no? Pero también va excluido un chingo de cosas. Bueno, también. También cuando te dices arquitecto, excluyes un chingo de cosas de las cuales eres. O sea, tú practicas artes marciales, pues, ¿no? Sí. Cuando dices, yo soy arquitecto, o sea, tú estás ahí en ese momento, estás excluyendo como un artista marcial, pues, claro, ¿no? Fíjate que las experiencias que tuvimos al inicio del estudio me hacen, digo, en lo personal, no sé si
definirme más como ciudadano y después como arquitecto. Así es. O sea, en serio. Y me hizo repensarlo viendo la profesión desde otros ojos. Claro. Pues. Desde quien tiene necesidades en la comunidad, desde la socióloga o la antropóloga que está entrevistando, quien va a requerir necesidades. O sea, es increíble la experiencia que dejaron, ¿no? Entonces, yo primero soy ciudadano, y después arquitecto. Y fíjate que lo que dice Daniel ahorita en este punto es un ejercicio creo que básico que tenemos que hacer nosotros, porque a la hora de que nos definimos como ciudadanos, asumimos posturas políticas con el entorno y con el otro, que tenemos que hacer conscientes, pues, ¿no? O sea, a la hora de sabernos que estamos desprotegidos en materia de salud, de seguridad y todo, eso es cuando te das cuenta de que eres ciudadano, pues, ¿no? Y dónde estás parado en el entorno social en el que estás emplazado. Exactamente, ¿no? Y la definición de ciudadano se dio, para mí, identificando la ausencia de, ¿no? Claro. Entonces es como dije, ¿sabes qué? Primero, no me diga arquitecto, doñita, dígame Daniel, porque sí, o sea, te hacen sentar, o sea, si traías un poco elevado el ego ahí en esos escenarios. Ya. Sí, pero la verdad fueron totalmente formativos, pues, o sea, la experiencia, como dice Abraham, es de las mejores que hemos tenido, ¿no? Digo, y lo profesionalmente, el personal, yo creo que ha sido lo mejor también. Hablando ahorita, me cae la palabra, o más bien la pregunta o el tema perfecto. ¿Cómo perciben ahorita ustedes la ciudad? Obviamente, desde que yo los conozco acá, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo perciben ahorita ustedes la ciudad? ¿Cómo la viven? ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Pues ahorita con la pandemia hemos dejado de vivir un chingo la ciudad y eso es preocupante. Sí. Eso es preocupante porque se empieza a erradicar el espacio público, pues, sí, ¿no? Y el espacio público es donde empiezan a los conflictos y a resolverse esos conflictos, pues, ¿no? Si no hay interacción, no se dan esos conflictos y no se dan esas resoluciones que se necesitan dar, pues, ¿no? Y con respecto a las preguntas que mandaste, ¿qué opinamos de la verticalidad? Pues una destrucción de lo que es el espacio público y la ciudad, pues lo que hizo Pero hasta cierto punto se miraba venir, ¿no? Siendo Tijuana una ciudad industrial, una ciudad de paso, una ciudad donde no todos pasan, sino que te topas y mucha gente se empieza a quedar. O sea, la ciudad, como yo la percibí hace 20, 30 años. Pero esa ciudad vertical, ¿para quién es? ¿Quién la está habitando? ¿Quién está habitando esa ciudad vertical? Se daría por necesidad, por el factor de densificación, pero ciertamente, bueno, los últimos años previo a la pandemia ya se estaba dando, pero siendo de la pandemia a estos tiempos, digo, los actores, la ausencia de la ocupación del espacio público o de la circulación o de la participación ciudadana en el espacio, por obvias razones de salud, cierto que ha dado oportunidad a otros actores a ocuparlos, ¿no? Claro. Entonces, sí, la pregunta más bien yo la haría hacia dónde va la ciudad, ¿no? Exacto. Hacia dónde va con estas intenciones. Y hace rato que te mencionaba de los alumnos, es propiamente por ese sentido, porque a lo mejor nuestra generación ya, algunos andan diseñando edificios, compañeros de nosotros, colegas, pero muchos de nuestra generación ya no participamos en esos ejercicios o de otra manera. Pero las nuevas generaciones están participando, pero prácticamente como residentes de obra, que no los hace arquitectos. Exacto. Pues. Entonces, como entes que participan en la generación de esa ocupación o la redefinición de ese entorno espacial, a mí se me haría interesante escucharlos en tu podcast. Claro, no, sí, definitivamente. Pero ¿quiénes son los que redefinen ese entorno espacial? Porque no creo que seamos nosotros los arquitectos. No, totalmente el mercado. Es el mercado. Así es. Totalmente. Y es la política, y es, oye, ocupo esto, y muchas veces yo creo que no tengo las cifras, pero no creo que, o la mayoría de los edificios que están construyendo vienen de otras partes ya diseñados, que subcontratan otras firmas que no tienen yo creo que ni siquiera conocen la ciudad, ¿no? Muchos proyectos que eso sí tengo conocimiento,
no son ni firmas de aquí, güey. Pero también lo más preocupante, ¿para quién son? Exacto. ¿Para quién son esos edificios? ¿Quiénes los están Muchos habitando? ni están habitados, ¿no? Se convirtieron en un espacio de Airbnb donde los rentas cada que va a haber gente. ¿Sabes qué se hacen? Hablaba de que este tipo de proyectos son una especulación, pero una especulación maquiavélica, una especulación financiera, que no nada tiene que ver con darle un servicio a una ciudad, un servicio de vivienda a la ciudad. Hay una especulación financiera ahí. No, y la pregunta vuelve a eso. O sea, ¿hacia dónde va la ciudad y qué queremos de la ciudad? ¿O qué aspiramos? ¿En qué ciudad queremos vivir? Porque algunos, no la mayoría, o no puedo hablar de la mayoría porque no conozco todos los proyectos, algunos sí toman ventaja de su entorno. Claro. ¿no? Entonces, inclusive hay ciertas limitaciones a lo que es la movilidad peatonal. Claro, ¿no? Y muchos esa es el marketing, ¿no? Porque estoy a un ladito de la banqueta, oye, este proyecto es peatonal, Sí. y volteas y, güey, nomás es una cuadra. O sea, ¿qué tanto acceso tienes, no? Sí, aquí he visto mucho que le meten mucho branding o publicidad, lo que es las amenidades del edificio, pero eso no es política pública, pues. No. Y se confunde, fácilmente como política pública, lo que es el branding de un edificio o las amenidades de un edificio. No te salgas del corralito porque ya si te sales del corral ya no tenemos seguridad, ¿no? Y yo creo que eso es importante entenderlo, ¿no? Y por eso vuelvo a la palabra de ciudadano, ¿no? Hay que exigirlo, ¿no? Entonces, digo, a mí sí me hace más interesante lo que está pasando, pero también peligroso, ¿no? A la vez. Por ahí más bien iba la pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes perciben la ciudad? Obviamente hay muchas preguntas, más que respuestas, pero ¿cómo la percibes? ¿Cómo la ves? Pues como una incapacidad para ejercer lo que dice el Cuca de la ciudadanía, pues, ¿no? O sea, te limitan bien cabrón para poder ejercer tu derecho ciudadano a vivir la ciudad, pues, ¿no? Sí, sinceramente la explosión es una manifestación de esa carencia, ¿no? De participación ciudadana o de esa manifestación de necesidades ciudadanas. Para mí, para mí significa eso, ¿no? Precisamente la ausencia de ciudadanía permite esa voracidad inmobiliaria, ¿no? Digo, no hablo de todos los casos, pero, exacto, pero sí hay ciertos ejercicios que sí demuestran una voracidad a su entorno. Claro. Y la ausencia de ciudadanía lo permite, pues, ¿no? Así es, y eso lo ves claramente en playas de Tijuana. En playas de Tijuana puedes ver que sus camellones están regados, que tienen césped, que están bien cuidados, porque ahí hay un ejercicio de ciudadanía, ahí hay asociaciones de colones que exigen. No, y antes era su propia infraestructura, ¿no? ¿Te acuerdas que, no sé si se acuerdan antes en los, 10 años atrás o algo, tenían hasta el nombre de la calle en un tipo de blog y ahí estaba con una lámina? Cosa que volteabas a todas las demás calles de Tijuana y no existía eso. Y empieza a perderse. Exacto. Eso empieza, incluso hasta en playas empieza a perderse. No, hasta donde yo lo veo ahorita ya se perdió. Creo que se perdió la inercia que tenían de las sociedades civiles, de la sociedad de colonos que exigían, claro, tener un espacio público decente, pues, ¿no? La violencia también ataca muy cabrón ese tipo de formas de organización ciudadana, pues, ¿no? Pero te digo, ahí lo notas, el ciudadano, ¿cómo empieza a ser ciudad? Pues, organizándose, ejerciendo su derecho ciudadano. Claro. Y en todo lo demás de Tijuana se nota la ausencia de ciudadanía, pues, bien cabrón. Y te vas al y mucho más, pues. Y te das cuenta de cómo está formado Playas. Pues Playas básicamente está formado por personas que llegaron del DF. Claro. Personas que también llevan en una ciudad que tiene miles de años. Es otra cultura. Es otra cultura totalmente. Pues para empezar, ellos están viviendo una ciudad que tiene miles de años, siendo ciudad. Claro. Entonces es completamente diferente aquí a Tijuana, que tenemos pasaditos los 100 años. 130 creo ya andamos. Ahora, ¿cómo percibe Architectural Studio sus demás proyectos? Si les llega un proyecto, ¿cómo lo empiezan a atacar? ¿Cómo deciden, Abraham, te toca esto, Daniel, vas? ¿Cómo deciden ese tipo de estrategias cuando llega un cliente nuevo?
Creo que cada proyecto determina las circunstancias en las cómo operamos, ¿no? Cada proyecto tiene sus características particulares y dependiendo de ellas es con la forma en la que nosotros nos aproximamos. Sí, dependiendo de eso respondemos, ¿no? No sé si podemos mencionar lo de JR, ¿no? Sí. Lo de JR, y cuando se acercó por medio de Abraham, uh-huh. Cuando me dijo que quieren montar esto en la frontera, dije, ¿y para qué nos quieren a nosotros en su momento, no? Me dice, es que no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, tienen la idea de lo que han hecho, pero en este espacio particular, con estas condiciones físicas, climáticas. Claro. De isóptica, porque hicimos estudios ópticos para lograr el efecto. Exacto, no lo tienen. Entonces, digo, bueno, pues entonces participamos como una asesoría técnica de cómo le ayudamos a visualizar esto. Entonces digo, cada caso es totalmente diferente. Sí. Y en ese caso lo que más lució para nosotros era la parte atrás del niño. Así de, y fíjate, ese proyecto empezó vamos a poner imágenes acá atrás, por eso tengo mis pantallas acá. Para que le resolviéramos el soporte de la imagen del niño a esta escala, pues, ¿no? ¿Toca el bordo o no lo toca? No lo toca. Es un efecto visual. Ajá, exacto. No lo toca. Ese es un efecto visual que se tuvo que analizar la isóptica para que el niño coincidiera con las manos. Con las manos. Una de las problemáticas es de que corrían vientos muy fuertes. Siempre está corriendo viento muy ahí. Muy fuertes. Incluso los cambios de temperatura pues son extremos ahí en Tecate, pues, ¿no? Entonces el utilizar madera era complicado. Se torcía todo un desmadre y esas dimensiones, pues. No, y una escultura a esa escala, pues necesitas hacer todo tu proyecto, o sea, no es nomás voy a montar y ahí deténle, ¿no? Así es. Soportar los vientos a esa escala no es cosa fácil. Pues, ¿no? Había un proyecto estructural detrás de la imagen, había un proyecto estético detrás de la imagen, había un proyecto de fabricación atrás de toda esa imagen, ¿no? Y lo curioso del esfuerzo fue que habrá cerca de un mes de trabajo, ¿verdad? Sí. Entre trabajar topografía, entre trabajar estructura, entre trabajar superficie de montaje, en el montaje. Y se viralizó en segundos, ¿no? Sí. Una foto que tomó un oficial, ¿verdad? De migración. Así es. y todavía no se terminaba el proyecto. Se viralizó, tuvo muy buena recepción esa pieza de GR. Cuando venía de una pieza que había montado en el muro de Palestina e Israel, en el cual no tuvo impacto. No, incluso tuvo un rechazo por las implicaciones políticas de las cuales se viven ahí. Creo que no supo hacer muy bien la lectura del entorno político que se estaba viviendo ahí y creo que tuvo un poco de rechazo su obra. Cosa diametralmente opuesto a lo que vivió acá con el niño, con Quiquito, que así se llamaba la pieza. Tuvo una muy buena aceptación, aparte porque pues la imagen del niño siempre es bien recibida. Hay historias pues, ¿no? súper trágicas, ¿no? Así y entonces, como tuvo muy buena acogida, quería hacer una especie de picnic y le propusimos hacer una mesa que atravesara. O sea, fue de ustedes. Sí. Eso está bien chingón. Esa idea de atravesar el muro con un elemento horizontal, la verticalidad del muro con un elemento horizontal, era totalmente. No logramos de que de aquel lado aceptaran intervenir que se construyera la mesa, pero se puso una manta. Una manta que en efecto visual aéreo se ve la intervención. Porque no nos dejaron perforar la superficie del... Primero queríamos hacer la mesa que interviniera, que después a él le nace el plasmar la imagen en esa mesa, pues, ¿no? Así es. Que también que esa imagen le fue muy bien también. Esa imagen fueron los ojos de una estudiante de DACA. Y que con la que creo que él tenía alguna relación y le tomó la imagen y ¿Cómo te contacta JR
¿O cómo GR me contacta porque, bueno, te platicaba de que antes de tener la sociedad con Daniel, esta oficina, yo tuve una oficina que se llamaba Germen con un peruano, un peruano que se llama Giacomo Castañola y su esposa, que es Lucía San Román. Lucía San Román es una curadora de arte. Por medio de Lucía San Román, fue el contacto que me... Háblenle a Abraham, él resuelve problemas. Así es, me contactó con el curador que estaba llevándole la obra a GR, un curador de mexicano también. Ya me habla y me dijo, ¿sabes qué? Me recomendó contigo Lucía y queríamos ver si nos resuelves este tema. Y le presupuestamos y aceptó y empezamos hicimos esta... No, y el resultado fue muy, muy... Yo recuerdo haber visto la obra al principio y dije, güey, ¿quién se le ocurrió? Estaba tan chingoncísimo. Ya después que empiezo a ver las fotos de que ustedes intervinieron en la estructura, ahorita conociendo la otra historia de la mesa, pues acertadas, güey. ¿Qué les dijo la gente que supo que ustedes colaboraron ahí? ¿Cuáles fueron los comentarios? Pues no fue tampoco de que lo publicamos mucho, ¿eh? Más bien fue... El rebote mediático de la publicación de JR. Así es. Porque nosotros estamos tras bambalinas, ¿no? O sea, el artista... El artista era él. Entonces, no teníamos nada de confidencialidad, pero simplemente lo dejamos que se luciera, ¿no? Como artista que es. Está bien. Y no publicamos mucho tanto del tema, pero para nosotros lograr, veíamos mucho la imagen detrás de Kikito, porque atrás se veía toda la labor estructural que era para compensar el elemento, ¿no? Entonces, tenemos unas fotos de eso, de hecho, nosotros de la parte trasera, de la parte de sí, de su trabajo, obviamente. Así es. Entonces, no era, sí recibimos buenas comentarios, pero no fue tan difundido por nosotros. Así es. Una de las cosas más gratificantes sobre ese proyecto fue la gratitud también de GR, pues, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, GR, una de la gratitud fue regalarme la foto de la mesa, pues. Esa la que está aérea, está muy chingona también, ¿no? Está muy chingona. Entonces, la satisfacción de saber que le gustó tu trabajo al cliente. Sí, nos felicitó mucho, ¿no? Sí, así es, fue. Y de hecho, hace poco le hicimos otro estudio, ¿no? Para hacer un anfiteatro, ¿no? Así es. Pero todavía está sujeto a... Ahorita todavía, como anda haciendo... presupuesto, ¿no? Ahorita anda haciendo una gira porque acaba de terminar un documental que hizo con Agnes Verda y el último que acaba de terminar, que se llama Paper and Glue, donde empieza a hacer el recorrido de varias ciudades y de su trabajo, pues, ¿no? Y entre ellos está el de Kikito, el que hizo aquí en Tecate, y en cada trabajo está presentando su documental. En cada sitio de donde hizo su trabajo está presentando su documental, o hizo uno en el Louvre. Hizo otro, uno de los que más me gustan, hizo en Giza, con las pirámides. Tiene varios trabajos muy, muy, muy buenos el GR. Y anda haciendo, esta gira con su documental y está exhibiéndolo. No, y ahí están incluidos ustedes. Sí, entonces ya le hicimos la propuesta, ¿no? Y quiere exhibirlo en el lugar donde puso a Kikito, entonces quiere montar una pantalla de cine para la proyección de su... Generar una topografía para generar un anfiteatro natural. Por eso nosotros la propuesta que le hicimos, le generamos un anfiteatro tipo griego, el que estaba sobre la topografía. El romano ya lo generaron sobre columnas pero el griego sí era un anfiteatro adaptado a la topografía, pues, ¿no? Entonces le propusimos ese anfiteatro a base de llantas. Como muros de contención. Y a la vez así. ¿Usando la 8 o qué tipo de formación usan? Pues ahorita nada más se presentó nada más así, pero él estaba sujeto a modificarlo. Pero todo todo ese tipo de trabajo está sujeto también a presupuesto, por ejemplo. Claro, entonces, esas soluciones
va después de que se negocia Nice. el monto presupuestal. Y es una obra que nada más va a durar cierto tiempo, ¿no? Así es. Entonces Es efímera totalmente. Así Es totalmente efímera, es temporal. También esa temporalidad era lo que a mí me interesaba de la obra de Quiquito. O sea, dedicarle un esfuerzo técnico mayor para que durara, que iba a durar nada más una semana originalmente. Sí iba a durar muy poco Pero sí tiempo. duró más tiempo, ¿no? Duró un mes, ¿no? Un mes y 2 medio, meses. 2 Oh, meses. wow. Entonces, a mí me interesaba eso, todo ese esfuerzo y técnico, dije, para que se quite una semana, qué chingón, ¿no? Era esa temporalidad de intervenir un espacio, porque al final de Sí, cuentas, al final de cuentas es sí, una intervención espacial. Y a mí lo que se me hacía bien interesante, y digo, sinceramente, el efecto de la imagen a mí me agarró de sorpresa, porque no pensé que fuera a tener tanto impacto, ¿no? No, y además es diferente verla atrás a verla Así de frente, es, ¿no? así O sea, es. totalmente. La veíamos Así atrás y así, ¿no? Pero Claro. nunca de frente. Hasta que nos mandaron el mensaje, ¿no? Que Así es. Y es muy bonito, o sea, viendo que esas intervenciones tienen implicaciones sociales Así es, en claro. la comunidad. Pasó el tiempo y nos llamó un artista del DF que también quería hacer una intervención en el muro. No llegamos a ningún acuerdo por diferencias presupuestales. Pero volvimos a visitar el lugar y lo encontramos completamente pavimentado. Una colonia que no tenía el más mínima atención del gobierno. se convirtió en un atractivo turístico. Sí, ¿no? como no sé, a un arte de instalación efímera te transforma tu espacio, ¿no? Tu entorno, así es. Tu entorno. Así es. Las autoridades voltearon a verlo y Pavimentaron Wow. Ahora, ¿qué es para ir cerrando nuestro episodio? ¿Qué es para Architectural Studio estar aquí en Tijuana? Producir, trabajar. Sé que de vez en cuando se salen de la ciudad y todo, pero ¿qué es estar aquí en Tijuana? Uy, pensar el estar en Tijuana es complejo. Es complejo en términos de como practicante de nuestra profesión, pues, ¿no? Complejo en el sentido de que siempre hay una influencia latente, ya sea incluso en términos constructivos, porque medimos en pies y en pulgadas. Claro. Nuestros materiales vienen en pies. En esos sistemas. Y estar pensando tanto en dólares como en pesos, como en metros y pulgadas, pues, ¿no? Y estar ejerciendo entre esas dos entidades siempre ha sido. Es complejo, aunque también muy enriquecedor, pues, ¿no? Sí, nos armamos, o sea, estamos preparados para eso y más, güey. Así es, ¿no? Así es. Que sí no sé si nos dé ventaja, pero sí nos ejercita el cerebro, cuando menos en pensar en dos términos a la vez. Así es. Uh-huh. Libertades creativas hasta cierto punto, ahora yo siento, por la condición de frontera, pero también restricciones. Uh-huh. Confinamiento en ciertas cosas, en ciertos aspectos, ¿no? A veces el resistirnos al mercado nos ha afectado, ¿no? Así es. En términos de cuestión de chamba o de trabajo, porque a veces resistimos a entregarnos a esa claro. Dinámica, ¿no? De todo por el mercado. Pero ciertas libertades sí le agradezco a la ciudad que ha ofrecido. Uh-huh. También nos ha dado oportunidad de participar en cosas que nunca habíamos pensado. Me imagino. Hasta eso sí es noble la ciudad, pero híjole, sí es difícil, es un reto definirlo, ¿no? Le agradezco a la ciudad que nos ha encaminado por estos rubros que hemos aprendido, que nos ha hecho autodidactas, y nos ha hecho ejercer de una forma didáctica la arquitectura. Yo creo que es una de las lecciones que nos ha dado la asociación. Y que hemos dejado a los clientes, ¿no? Porque terminamos educando a los clientes de cómo funciona y cómo se construye, ¿no?
Entonces, ese aspecto sí. Sí, hasta el mismo albañil que le tienes, supuestamente trae la experiencia, tú le terminas diciendo, oiga, no, sabe que tiene que hacerlo así, cuídelo de esta forma, cuídelo de esto. Uno termina resolviendo problemas y más, ¿no? Sí, o replanteas un criterio, que traes un criterio predefinido por experiencia y el albañil te ofrece otro, entonces se hacen replanteamientos de ciertas soluciones, ¿no? Entonces también también se aprende de los trabajadores mucho. Claro. Totalmente, ¿no? Estar abierto a que los trabajadores también te enseñen es muy enriquecedor, porque también te topas con trabajadores que tienen habilidades o soluciones que tú jamás imaginaste, pues, ¿no? No, hágale así, jefe, que no sé qué. Cabrón, nunca lo había visto así. Están ellos obviamente ustedes están al día en lo que están haciendo, pero también están abiertos a seguir aprendiendo, ¿no? Claro, eso siempre. ¿Algo más que quieran agregar para ir cerrando nuestro episodio? Yo les agradezco mucho su tiempo y sé que andaban trabajando por allá en el este de la ciudad de la Yala. No sé hasta dónde va a llegar los límites o cuándo van a decidir que se llame la nueva Tijuana o no, pero me gusta que se dieron su tiempo y se dieron su escapada para acá. ¿Algo más que quieran dejar ustedes aquí en su episodio? Pues yo nada más te quiero agradecer la oportunidad de platicar aquí contigo y bueno, aparte de saludarte, platicar sobre temas comunes. Claro. Te agradezco el espacio y estaré pendiente para a los siguientes. Claro que sí, vamos a hacer un poquito más de dinámicas. Obviamente les comentaba, mi idea era como el primer round, tratar de conseguir a los más que pueda y ya después el segundo round que vengas y ya no conocer tu historia, sino, ¿sabes qué? Esto es un tema en específico, que estaría muy, muy interesante conocer las opiniones de 2-3 personas, ¿no? Okay. Está bien. Porque primero es como estamos en la introducción apenas. Claro. Porque creo que nos va a dar para muchísimo, Tijuana nos va a dar para muchísimos temas. Sí, definitivamente. Hay material de donde cortar, ¿no? Exacto. O sea, y lo bueno de Tijuana es que es diversa, pues, ¿no? Y es una de las cosas que enriquece mucho la ciudad, pues, ¿no? Claro que sí. Pues, ¿algo más, Abraham, que quieras? Pues agradecerte y felicitarte por el espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y a seguir haciendo cosas por Tijuana y por que crezca esto, ¿no? Con conocimiento, con pensamiento, con criterio. Así es. Vámonos, wrap it up.